Mate. Sí, ya entraron. Hola, buenas tardes. Bueno, siendo la hora que habíamos acordado, vamos a dar inicio al evento de esta tarde. Le quiero dar las gracias a todas las instituciones que nos apoyan y a las empresas que nos apoyan y hacen posible este tipo de eventos. Les voy a pedir a todos que por favor mantengan sus micrófonos cerrados a fin de evitar los ruidos de ambiente. Les quiero comentar que en pocos días vamos a dar inicio a la comercialización de la diplomatura en negocios orientados a los mercados de capitales. Aprovecho la presencia del señor Ulises Mendoza, presidente de la Bolsa de Santa Fe. A la diplomatura la hacemos la asociación en conjunto con la Bolsa, así que todo aquel que tenga interés, por favor se comunica con la asociación a través de los distintos medios y no hay ningún problema. También les quiero comentar que la semana pasada, el jueves, tuvimos la primera reunión de ese espacio nuevo que abrimos en la asociación, que dimos en llamar Plaza de Libertad. También todo aquel que tenga intenciones o interés en participar, directamente nos manda la consulta a la asociación y le vamos a dar toda la información. Bueno, hoy vamos a hablar, como dice el título de la reunión, de las causas de nuestra permanente decadencia. Para ellos tenemos la presencia, hemos invitado al contador Manuel Tagle. El contador Tagle es contador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, es accionista de comercialización de automóviles Autocity de la ciudad de Córdoba, de desarrollos inmobiliarios Estancia Q2 de Mendiolaza, Córdoba, Estancia El Terrón de Mendiolaza, Córdoba también, Country San Esteban de Río Cuarto, Córdoba, es presidente de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Córdoba, es presidente de la Fundación para el Progreso de la Medicina, Laboratorio de Alta Complejidad de la ciudad de Córdoba, es miembro del Consejo Empresario Asesor de la Fundación Internacional para la Libertad, es miembro de la Fundación Libertad, nuestro primo hermano de Rosario, es presidente del Terrón Golf Club de Mendiolaza, Córdoba, expresidente del Córdoba Golf Club de Villa Allende, colaborador periodístico de opinión en Diario La Voz del Interior, invitado disertante en el Foro Internacional para la Libertad en San Miguel de Tucumán en los años 2017 y 2019. Bueno, quiero comentarle, como les dije recién, está presente el señor Ulises Mendoza, presidente de la Bolsa Local, y está también entre el público presente el señor Jorge Cohen, que es miembro de la Asociación Civil Río Paraná también, quien creo quiere, lo voy a invitar a saludar a Manuel Tagle. Jorge, si estás por ahí, si podés habilitar tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Alberto, por darme el espacio para saludar a un prócer del mercado de capitales argentino con muchos años de experiencia, con un prestigio personal que enaltece a todo lo que tiene que ver con el mercado de capitales. Y bueno, cuando yo llegue a su edad, espero tener los mismos méritos. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, les quiero comentar, antes de pasarle la palabra al señor Tagle, los próximos eventos. El próximo sábado, este sábado 21 a las 16 horas, junto con profesores republicanos, estamos presentando al doctor Loris Sanata, que va a hablar sobre populismo en el gobierno y en la religión. Y el martes 1 de diciembre vamos a tener la presencia del reconocido economista Marcos Buscaglia. Así que, por supuesto, están todos invitados. Y ahora sí, le paso la palabra al señor Tagle. Manuel, por favor, lo escuchamos. Gracias. Bueno, gracias, Alberto. Gracias, Fabián, también por haberme invitado. Realmente es un honor para mí participar en esta asociación con objetivos tan loables como la defensa de la libertad, en la cual estamos comprometidos todos.
Gracias, Jorge, también bueno, por las relaciones que tenemos y por el conocimiento. También a Ulises, que hemos estado en algunas reuniones con Sancor Seguros, y colega de la Bolsa de Santa Fe, por supuesto. Bueno, realmente es un gusto estar con ustedes y nos motiva a todos en este momento la preocupación que tenemos por el desenlace y el futuro de nuestro país. No hay otros objetivos más importantes que estos. Nosotros nos llena un poco de incertidumbre saber qué es lo que va a pasar, y con este gobierno realmente estamos todos pensando que se están cometiendo muchos errores, muchos desaciertos, y que están generando un clima adverso para el desarrollo económico y el progreso del país. Pero antes de eso, que me gustaría entrar un poquito más de lleno, si me permiten, creo que con respecto a las causas que motivan nuestra permanente crisis como país, un país que en el año 1943 rivalizaba con Australia, con Nueva Zelanda y con Canadá. Inclusive Argentina se los indicaba como que iba a ser la Canadá del Sur, por la riqueza, el esplendor y el progreso que había generado en esos 70 años, 80 años que fueron desde la creación o puesta en vigencia de la Constitución Nacional de 1853, una constitución que tuvo, por supuesto, lineamientos y designios muy liberales, que fueron copiados y amoldados por Juan Bautista Alberdi de la Constitución norteamericana. Desde ese momento se generó en la Argentina un progreso realmente sorprendente. Hubo muchos indicadores que así lo indicaban. En el año 1914 nosotros ya teníamos 34.000 kilómetros de vías férreas. Era la octava red vial del mundo. Cuando llegamos al año 1930 y pico, casi 1940, Argentina tenía el 50% del Producto Bruto Interno de Sudamérica. Y hoy tiene solamente el 13% del Producto Bruto de Sudamérica. Realmente Argentina fue una desilusión, no solamente para los argentinos, sino para el mundo. La forma en que le dio la espalda a los principios rectores que la habían convertido en un país realmente de progreso y de bienestar. Y eso se debe a que Argentina, a pesar de que los países europeos a comienzos del siglo pasado habían incursionado en ese socialismo que estuvo de moda a comienzos del siglo pasado en Europa, y con esa incursión lograron, por supuesto con los conflictos bélicos también, lograron destruir las economías. Llegaron a situaciones de inflación incontrolables, hiperinflación, y ahí tenemos los ejemplos loables de Ludwig Erhard en Alemania, que cuando decidió recuperar la economía social de mercado y la libertad para Alemania, generó realmente un progreso asombroso que fue denominado como el milagro alemán. Esto ya lo sabe todo el mundo. Lo mismo pasó con Francia, con Antoine Pinay y el presidente Charles de Gaulle, que convocó a un economista muy notable, que es Jacques Rueff, que fue un economista muy liberal de aquella época. Tan es así que hay una famosa frase que tuvo él en el año 1946, cuando Francia se debatía realmente para reconstruirse y recuperarse de una forma acuciante por los problemas que tenía. En el grupo de colaboradores de ministros que tenía Charles de Gaulle, había realmente muchas indefiniciones, muchas faltas de claridad. Inclusive había algunos ministros que abogaban por sostener en cierto modo el socialismo, una parte del socialismo, y liberalizar parte de la economía, y consideraban que irse a un extremo iba a ser muy negativo y nefasto. Y en ese momento Jacques Rueff los miró y les dijo: señores, sed socialistas o sed liberales, pero no seáis mentirosos. Esto significa una frase categórica para demostrar que en el mundo político, en la economía, no se puede estar en el medio del camino. No se puede ser un poquito socialista y un poquito liberal y conformar a todo el mundo. Lamentablemente, los países que han salido exitosamente de situaciones muy adversas siempre ha sido gracias
a recurrir a políticas liberales, políticas pro mercado, políticas de apertura al mundo, competitivas, con un Estado que sea eficiente y que no genere una presión fiscal demoledora, como pasa en Argentina, que hemos llegado a tener hoy en día el 42% de presión fiscal con respecto al Producto Bruto Interno, un caso que es realmente récord en el mundo y que es asfixiante para todo el aparato productivo. Y en ese contexto es imposible pretender que perdón, es imposible pretender que un país tenga la posibilidad de recuperarse y de salir adelante manteniendo los principios que lo sometieron a una situación realmente de postración y de defraudación a toda la sociedad, como fue el populismo que se inició en el año 1943 con el gobierno de Perón. Desde aquel momento, nosotros iniciamos un proceso basado en la demagogia y el populismo, que estuvo basado en los principios de esa institución que se llamó la CEPAL, que en ese momento convalidaba el desarrollo artificial de empresas públicas por parte del Estado para, digamos, acelerar el proceso económico y el desarrollo económico. Pero después se dio cuenta que eso significó lastres enormes para el Estado y para el sector público y una gran ineficiencia en el aparato productivo del cual no pudimos salir más. Y la verdad es que Argentina siempre deambuló en ese medio del camino, siempre pensó que los gobiernos, los políticos e inclusive los hombres de empresa que nosotros tenemos en el país, hoy es suficiente ver cómo actúa la Unión Industrial Argentina, y sabemos que los hombres de empresa también convalidan ese camino del medio que Ludwig von Mises fue un economista también notable, hasta escribió un libro que fue titulado El camino del medio conduce al socialismo. ¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros queremos ser ni una cosa ni la otra, como acabo de describir, inexorablemente vamos a una situación socialista de la cual es muy difícil salir. Cuando nosotros empezamos a controlar los precios o empezamos a controlar algunas variables económicas, indudablemente que viene un pequeño, digamos, situación favorable o agradable para la sociedad, pero inmediatamente los efectos negativos de esos controles empiezan a percibirse en la sociedad y genera una especie de compresión que hace necesario introducir nuevos y mayores controles para lograr doblegar esas variables económicas que están reprimidas. Entonces, el cercenamiento de las libertades económicas, que es el primer paso de una inclinación hacia el socialismo, es cada vez mayor, gradualmente más importante, y desemboca inexorablemente en el cercenamiento de las libertades individuales. Es decir, lo que nos pasa en este momento a veces cuando nosotros no podemos comprar dólares, no podemos, por supuesto, a veces salir del país porque no tenemos las divisas necesarias para hacerlo. Entonces, hay limitaciones económicas que empiezan a generar limitaciones civiles. Y cuando llegamos a eso, estamos en la antepuerta del totalitarismo. Y el totalitarismo es lo más nefasto que puede tener un país. Y quizás Argentina está transitando ese camino en este momento. Bueno, la verdad es que en este contexto actual, para ir a la coyuntura actual, y no sé si me estoy extendiendo mucho, pero creo que llevo unos 10 minutos, voy a introducirme un poquito en lo que está sucediendo en este momento y que son las permanentes contradicciones que este gobierno está incurriendo, y eso no hace otra cosa que desalentar la confianza, la certidumbre y la certeza que tiene que tener un país para generar inversiones y generar crecimiento económico. La verdad es que el hecho de que este presidente haya tenido actitudes muy contrarias a su vicepresidenta en el pasado cuando renunció de su gobierno, y que aparecen en muchos videos que ustedes seguramente los han escuchado, y que hoy le ha dado la espalda a esas propias declaraciones que tuvo en su momento, sosteniendo un sistema diferente, un sistema populista,
regulatorio del mercado, le quita credibilidad y le quita confianza y le quita, sobre todo, a un presidente lo más importante que debe tener un presidente, que es la confianza y la credibilidad. Y la verdad es que cuando se introduce esta reforma judicial, ya hace unos meses, por supuesto por una decidida vocación de la vicepresidenta, por resolver sus problemas judiciales y conseguir la impunidad, es una señal nefasta para el país, para la moral republicana, porque significa el atropello y el avasallamiento de las instituciones de la República en un país que siempre ha tenido una cierta vocación y sobre todo hasta la época que yo señalé, una vocación republicana impecable. Después, por supuesto, esos principios fueron medianamente soslayados y atropellados. Esa reforma judicial es un síntoma que afecta a lo que se llama la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica y la confianza son indispensables para pensar en cualquier proceso de recuperación. Lo mismo pasa con esta institución que han creado del Nodio, que es para controlar las expresiones públicas del periodismo, por lo menos, no sé si cercenarlas, pero sí por lo menos controlarlas, lo cual significa que se está afectando la libertad de expresión, otro de los baluartes de los principios republicanos y de una economía liberal capitalista. ¿Para qué vamos a decir lo que fue la usurpación de tierras? Que fue realmente un atropello contra principios básicos de nuestro país, que es la propiedad privada, que están convalidados en la Constitución Nacional, y que el presidente y en general el gobierno no salió a criticar y no salió a defender la propiedad privada, sino que se limitó a que la justicia, que gracias a Dios y aún quedan algunos reductos de la justicia racionales y sensatos, restituyeron esos principios importantes para la economía y para la política del país. Por otra parte, tuvimos, y ustedes lo tuvieron muy de cerca, el intento de estatizar algunas empresas, como fue el caso de Vicentín, que fue una señal también muy negativa para los mercados y para la evolución de la economía. Y luego tuvimos algunas señales también muy contraproducentes con el sistema cambiario. El gobierno heredó un control cambiario, pero un control cambiario que fue introducido por el gobierno anterior cuando se produjo el resultado de las PASO, y ese resultado de las PASO generó una volatilidad en la economía muy fuerte, y el gobierno anterior debió introducir un control cambiario, un cepo cambiario, para controlar el desbarajuste de las variables económicas que le hubiera impedido quizás llegar a buen término a entregar el mando. Ese control de cambios se agudizó con las restricciones que se introdujeron hace un mes y pico, en donde se pusieron limitaciones muy férreas para comprar divisas, se aumentó ese impuesto del 35% para ese dólar solidario, que se lo llevó a 130 y pico de pesos. Eso generó una explosión del tipo de cambio blue, que llegó casi a 200 pesos. Eso no hizo otra cosa que generar una zozobra en la sociedad y en los operadores económicos. Nosotros, los que estamos en el comercio y en algunas actividades empresarias, hemos tenido que sufrir ese proceso porque al no tener un precio de reposición y al no tener la seguridad de la reposición, incurrimos a veces en la restricción de la oferta. Tenemos que restringir la oferta y esperar la posible reposición para poder vender los productos. Entonces empieza a producirse una especie de crack en el sistema de precios. Cuando eso ya empieza a sentirse en la economía, que el sistema de precios empieza a quebrarse, es el primer síntoma de que estamos en una especie del comienzo de una parálisis económica, como pasó con los grandes procesos hiperinflacionarios del pasado. Pero bueno, todavía eso no pasó porque el ministro Guzmán recurrió a algunos, digamos, recuerdos de su paso por la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y aplicó algunas medidas que fueron indudablemente discutibles desde el punto de vista ortodoxo, pero fueron saludables para controlar el tipo de cambio, que fue vender bonos sobre la base del dólar linked, que es el dólar oficial, y con eso generó como una especie de venta de dólares a futuro, seguro de cambio, que logró controlar
la divisa norteamericana, pero con un costo muy elevado, que es el hecho de haber vendido dólares que son muy caros para el país en este momento y que son contraproducentes indudablemente, y que vamos a ver qué costo le significa al país el día de mañana. Bueno, de todos modos estamos en pleno proceso y con esto también hay que tener en cuenta que apareció esta famosa carta de los senadores, que fue una carta agresiva, una carta sin ningún motivo nada más que satisfacer la ideología que predomina en el gobierno kirchnerista, que fue hacer culpable o señalar al Fondo Monetario como el culpable de nuestros males como país y de haber sido el responsable de nuestro exceso de endeudamiento con el gobierno del presidente Macri, lo cual no solamente no es cierto, sino que es injusto, porque realmente el Fondo Monetario lo hizo para tratar de salvar a un país de una situación de insolvencia y salvar los principios que en ese momento se estaban aplicando y que después resultaron muy difíciles de sostener porque vino este proceso que ya todos conocemos, eleccionario, y dio vuelta la orientación y el rumbo que el país llevaba. Obviamente que el resultado económico del gobierno anterior no fue el que todos esperábamos, pero también es cierto que perdió tiempo con el gradualismo, un gradualismo que tenía un rumbo correcto, que era sanear las cuentas del sector público, ordenar el déficit fiscal, controlar la emisión de moneda, pero tuvo una velocidad para la realización de esos ajustes que no fue la suficiente y generó la implosión de los mercados, que luego significó que el gobierno tuvo que recurrir a un ajuste más severo, más de shock, llevar al déficit fiscal a cero, es decir, a un equilibrio fiscal, o por lo menos pretender llevarlo. Casi lo logró antes de las elecciones, pero bueno, no le alcanzó el tiempo para mostrar que esa política es la correcta, que esa política es la que nos va a sacar adelante el día de mañana, algún día a la Argentina, que es ordenar las cuentas macroeconómicamente, evitar los déficits, evitar los desequilibrios, integrarnos al mundo, reducir la presión fiscal y reducir el peso del sector público. Esto que no se logró, algún día se tendrá que hacer, ya sea por racionalidad o por efectos, digamos, de la evolución de un shock de mercado, que esperemos que no sea así, porque los shocks de mercado siempre son mucho más negativos que los cambios racionales y realizados con convicción. Y ustedes me dirán, bueno, pero estos cambios son realmente insostenibles. Nadie ha podido en la Argentina, nadie lo pudo hacer. Lo que pasa es que la Argentina es un país rico y a veces con ciertas cosechas positivas, los gobiernos se entusiasman y creen que pueden soslayar los ajustes endémicos que hay que hacer y que han generado permanentes desequilibrios en el país y que son los culpables de que estemos realmente en esta situación de postración por falta de inversiones, de confianza exterior, de huidas de empresas que se están yendo del país por falta de credibilidad y previsibilidad. Con esto yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que dejar atrás ese círculo vicioso de la pobreza, del estancamiento, de la falta de inversión, de la desconfianza que ha generado las políticas de hace décadas en la Argentina. Y algún día tendremos que confiar en que algún presidente tendrá que venir y dar vuelta a la página de nuestra historia diciendo que hay que cambiar el rumbo, hay que ir hacia la libertad, hacia los equilibrios presupuestarios en el país y tener consistencia macroeconómica para que vuelvan las inversiones, vuelvan los capitales a la Argentina a desarrollarse, no solamente los extranjeros, sino los nacionales. Es muy conocido la cantidad de dólares que los argentinos tienen en el exterior y los tienen en el exterior porque no tienen confianza de tenerlos en el país. Entonces, todo esto es lo que yo denomino un shock de confianza. Cuando alguien que pudo hacerlo el presidente Macri, pero bueno, no le salió, genere en la sociedad ese shock de confianza, va a ser muy razonable, muy importante para lograr que el país comience a transitar un camino de recuperación y de crecimiento que va a ser la chispa que va a encender el fuego del bienestar y del progreso en la Argentina como tuvimos hace muchos años. Bueno, yo no sé si me excedí un poco, si quieren que pare aquí,
he simplemente dado una especie de síntesis de mi pensamiento, de lo que estoy convencido y de lo que tenemos que hacer todos, porque en el fondo lo que tenemos que hacer es lo que hacen ustedes, irradiar las ideas sensatas que el país necesita y a su vez comprometernos los empresarios, unirnos, comprometernos con coherencia y convicción en estos principios y saber que nosotros no podemos estar detrás de los subsidios, del paternalismo del Estado y pedirle al Estado que nos permita ganar plata de manera fácil y simple, sin esfuerzo, sin inversiones, con protecciones desmedidas. Eso es realmente una política inconducente, una política que lleva a que el consumidor termina subsidiando al empresario, cosa que es absolutamente absurdo en el mundo moderno. El empresario es el que debe subsidiar al consumidor con productos de calidad y de precios competitivos en el mundo. Y esto es lo que realmente Argentina va a tener que transitar en algún momento y esperemos inclusive que este gobierno, que puede darse cuenta, como se dio cuenta el ministro Guzmán cuando el dólar llegó a 195, pero no ha sido lo suficiente, y que decida cambiar. Y quizás nos sorprendamos todos porque acá no es un problema ideológico, no es un problema de partidos políticos, es un problema de principios, de valores que tenemos que restituir en la Argentina. El día que lo hagamos, Argentina va a volver al progreso y a la recuperación y al bienestar económico. Bueno, muchas gracias. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Comparto 100% y le digo, sus palabras son música para mis oídos y para varios de los que estamos acá. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar lugar ahora a las preguntas. Para abrir el fuego, creo que Fabián Ver, que es director de la asociación, tenía alguna pregunta. Fabián, adelante, habilite su micrófono, por favor. ¿Me escucha? Perfecto, adelante. Bueno, felicitaciones, Manuel, por su disertación. Lo felicito primero por tenernos con nosotros acá en la asociación y por sus palabras que me llenan de inteligencia, como se dice. Mi felicitación. Aparte, mi pregunta es la siguiente. Ya que usted tocó el tema de Vicentín, cuando fue el tema de Vicentín en el mes de mayo, creo, las entidades empresariales de Córdoba, todas, creo que fueron 86 o 88, se juntaron y sacaron una solicitada. Nosotros con la asociación pensábamos lo mismo y no tuvimos, en la ciudad de Santa Fe, no tuvimos ningún apoyo, mejor dicho, cero apoyo, digamos, quizás lo de la sociedad rural, el único apoyo para sacar una solicitada. ¿A qué se debe todas esas cosas? Porque nosotros no era un tema político o partidario, era un tema de la libertad, en favor del trabajo y en contra del avasallamiento. ¿A qué se debe esas cosas que ustedes lograron hacer en Córdoba y nosotros no lo podemos hacer en Santa Fe? Mire, Fabián, la verdad que es muy buena su pregunta porque se me escapó un poco de reforzar ese espíritu que quizás logramos generar los empresarios de Córdoba. Y ese espíritu está basado en un G6 que lo conformaron 6 instituciones que son la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Comercio, la Federación de Comercio, la Unión Industrial de Córdoba y la Cámara Argentina de la Construcción Sucursal Córdoba. Esas 6 instituciones logramos realmente, algo pudo haber influido yo tengo convicciones liberales muy firmes desde hace muchos años, mi padre fue un intelectual liberal que me inculcó estos principios y realmente los tengo muy arraigados y por lo tanto hemos logrado que ese G6 tenga realmente estos principios también de manera uniforme. Y cuando llegó el caso de Vicentín, decidimos incorporar a la mesa de enlace del sector agropecuario. 5:30 empieza la novela.
a la mesa de enlace del sector agropecuario, que son 5 instituciones muy importantes de la provincia de Córdoba, todas del sector agropecuario, y además la Bolsa de Cereales de Córdoba, con lo cual constituimos 12 instituciones que pensamos monolíticamente muy parecido a lo que yo acabo de expresar en este momento. Y realmente, cuando vino el caso Vicentín, nos dimos cuenta que necesitábamos un mayor impacto. Y esas 2 instituciones convocaron al resto de las cámaras empresarias de Córdoba y llegamos a contar a 88 cámaras empresarias, que es la totalidad de las cámaras empresarias de Córdoba, para unificarnos en un discurso en favor de la propiedad privada, en favor de la no estatización, en contra de la estatización. Y realmente fue un impacto sorprendente que conmovió en general a muchos sectores empresarios del país. Inclusive esto fue, digamos, captado por algunos periodistas importantes de Buenos Aires, entre los cuales Carlos Pagni, que me invitó a uno de sus programas casualmente para que yo difundiera estas ideas y explicara esta unión que ha logrado Córdoba con los empresarios. Algo que no logró la provincia de Buenos Aires y no han logrado muchas provincias. Y creo que esto es un deber que los empresarios tenemos, que es convencerlos que este es el camino, que esta es la verdad y que sin este camino el país no tiene solución. Y creo que, bueno, estamos todos comprometidos en esto y estamos tratando de irradiar estas ideas. En el fondo, lo que estoy haciendo aquí hoy con ustedes, aunque ustedes comparten conmigo estos principios, es también de impulsarlos a ustedes a que los sigan irradiando y compartan estos principios con el resto de sus amigos empresarios y santafesinos. Muchas gracias, Manuel. Sí, es cierto lo que usted dice, que compartimos las ideas y los principios, pero también es muy bueno escuchar a una persona, en este caso como usted, que los refresque y que los, digamos, como que nos dé una fortaleza más para mantenerlos. Así que muchísimas gracias por sus palabras. Voy a pasar al chat, acá que hay algunas preguntas. Hay una de Guillermo que dice así: Manuel, entiendo que el gobierno anterior demoró las reformas. Ahora, yo recuerdo que el mundo entero vio cómo un país en crisis como el nuestro jugaba de local el Mundial de Rusia. Esa imagen el mundo no se la olvida. Eso tampoco era algo razonable. Bueno, indudablemente que el gobierno anterior cometió algunos errores, varios errores. Yo lo señalé, creo que hubo una velocidad insuficiente en el proceso de reformas que hicieron que el gradualismo no funcionara. Al principio funcionó, pero no tenía la suficiente solidez y consolidación para que el proceso económico aguantara algunos desequilibrios que vinieron del exterior fundamentalmente. Cuando un país está sólido macroeconómicamente, no hay nada que lo pueda hacer tambalear. Y nosotros no hemos estado sólidos y no llegamos a la solidez tampoco. Entonces, obviamente que tuvimos un proceso que facilitó un dólar barato, un dólar que aún obviamente no había llegado a una situación de equilibrio y por lo tanto muchos argentinos que tienen veleidades y ambiciones de viajar y de estimular a su selección estuvieron en Alemania y bueno, contra eso no se puede hacer nada. Creo que en el fondo, mientras se pueda hacer, que lo hagan. El problema es que a veces los argentinos creemos que nosotros somos ricos y la verdad es que si nos comparamos con países como Uruguay, que ya nos ha sobrepasado en el ingreso per cápita, en Chile, que nos ha sobrepasado también, cuando éramos, pero muchísimo más que ellos hace 30 años, la verdad que da tristeza y esa tristeza la tenemos que reconocer en que los principios que yo acabo de expresar son los que no se han aplicado con firmeza en el país. Así que yo creo que tenemos que saber que los vamos a tener que asumir en el futuro. Muchas gracias, Manuel. Guillermo Duto, ¿tenés otra pregunta, Guillermo? Si tenés una pregunta, habilita el micrófono y hacela. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Sí. ¿Cómo le va, Manuel? Mucho gusto. ¿Qué tal, Guillermo? Yo fui el que hice el comentario anterior del Mundial de Rusia. Me parece bien. A ver, yo coincido
100% con todo lo que usted ha dicho. Y esa es la parte donde yo no sé cuál es la herramienta que habría que haber usado, o si es falta de convencimiento de los gobiernos hacia nuestra propia gente, para que entiendan que si estamos, dicho mal y pronto, pasando la gorra por el mundo, porque no nos alcanza con lo que producimos para mantener este país, no podemos mostrar al mundo esa imagen, ¿me entiende? Esa es la parte que yo no sé ni conozco cómo hacer para que exista esa contradicción. Bueno, son las contradicciones que tiene Argentina, estimado Guillermo. Lamentablemente, Argentina ha vivido por encima de sus posibilidades muchos años, de un presupuesto público muy generoso. Argentina tiene empresarios que no invierten mucho en sus empresas, pero que derivan recursos de sus empresas para comprar campos y para tener departamentos en Punta del Este, lo cual me parece muy bien, pero siempre que sus empresas sean eficientes y puedan producir a precios competitivos y a nivel internacional. Mientras tengan la protección y el paternalismo del Estado permanentemente, eso genera una sensación de riqueza que no es sustentable y no es consistente. Y eso es lo que quizás nos pasa a nosotros. Pero también es cierto que hubo señales en el gobierno anterior que fueron saludables cuando se organizó el G20. Fue una demostración de apoyo a los lineamientos económicos de todos los países desarrollados del mundo. No solamente vinieron al país para el G20, sino que antes vinieron los principales presidentes de los países desarrollados. Y realmente fue una oportunidad que se perdió, porque nosotros con ese apoyo debimos realmente hacer los deberes mucho más rápido, y el presidente Macri no los hizo con la velocidad que debió hacerlo, porque quizás tuvo limitaciones políticas, como él siempre y gente señala, con la cantidad de piedras que le tiraron para modificar una fórmula jubilatoria en el Congreso, y ahora los jubilados están cobrando con una fórmula peor que esa fórmula, y sin embargo no hay esa explosión de reproches como tuvo en ese momento el gobierno. Hay que reconocer que Argentina es muy difícil y que quizás para resolver los problemas que tiene Argentina debamos ir a una situación de una extrema persuasión en los hombres de gobierno, que sean capaces de convencer a la sociedad de que este es el camino correcto, mostrarlo con convicción, con firmeza, o ir a una situación de explosión económica que sería lamentable y que nos obliga a enderezarnos de alguna forma y introducir las reformas que de manera normal no las podemos hacer. Esa es la verdad, es decir, hay una reforma laboral que hay que hacerla, hay una reforma previsional que hay que hacerla. El gobierno anterior jubiló a 3,5 millones de personas sin haber hecho aporte, lo cual en muchos casos fue razonable, pero se jubilaron gente que vive en la avenida Alvear y que tiene automóviles 4x4 y que tiene un nivel de vida realmente excelente, y realmente eso fue una gran injusticia. El país no puede solventar esas cosas. Y bueno, son errores que cometió el gobierno anterior, pero que no se pudieron corregir por lo que se llaman los derechos adquiridos. Pero en algún momento va a haber que corregirlos. Y ese es el momento en que todos tendremos que pasar por una época de ligero sacrificio, que si se hace con convicción y con firmeza, la confianza que genera esa convicción, esa firmeza en un rumbo correcto, alivia el sacrificio que tiene que hacer la sociedad y se sale mucho más rápido de lo que la gente cree. Muchísimas gracias, Manuel. Hay Lorenzo Sina quiere hacer una pregunta. No sé si podés habilitar la cámara, Lorenzo. ¿Con el micrófono está bien o tengo que habilitar la cámara también? Si podés poner la cámara, mejor. Dale, si no te genial. funciona, bueno. No, no hay problema, no hay problema. Dale, Hola, Lorenzo. buenas. Un Adelante. gusto. Son dos preguntas bastante similares igualmente. Una es respecto a los gobiernos que transitaron en la Argentina. Hubo solamente uno que fue el que más se acercó a el plan de libertad económica que planteamos los que tenemos una visión más liberal, pero también se recuerda ese gobierno, que fue de los años 90, el de Menem,
como una época donde había mucho desempleo y mucha incertidumbre y esas cosas. Entonces, quería consultar cuál fue el problema que hizo que en este caso el plan liberal de Menem, liberal entre comillas, porque es sabido que hubo cosas que no cerraban, pero quiero decir cuáles fueron las problemáticas que nos llevaron a ese final, digamos. Esa es la primera. Bueno, vivimos toda la experiencia de Menem. Fue también una ilusión que tuvimos cuando el presidente Menem decidió privatizar empresas, reducir el Estado, sanear muchos desequilibrios macroeconómicos, y cuando Cavallo introdujo el plan de convertibilidad, que fue ingenioso porque fue una especie de reconstrucción de la famosa caja de conversión que existió antes del Banco Central, en donde había una conversión automática entre el patrón oro y la moneda que estaba en circulación. Y bueno, Cavallo lo hizo con el dólar y los pesos. Funcionó, fue creíble, porque había respaldo en ese momento. La cantidad de dólares que tenía el Banco Central permitía respaldar a la cantidad de moneda en circulación, y eso generó un proceso de estabilidad bastante automático, instantáneo, que fue muy saludable. Ese proceso de estabilidad generó un crecimiento económico importante, muy sólido. Yo no estoy muy de acuerdo que generó pobreza ni desocupación. Por supuesto que no resolvió la pobreza y la desocupación de la forma que quizás nos hubiera gustado a todos, pero sí mejoró la situación con respecto a la hiperinflación que heredó del gobierno anterior. Y por supuesto que, acuérdense, cuando De la Rúa tuvo que ir a la campaña electoral, ya con una convertibilidad desgastada, porque la convertibilidad había dejado de lado los principios básicos con los cuales había tenido éxito, que era tener una gran disciplina monetaria y fiscal. Y esa disciplina fiscal y monetaria, el mismo presidente Menem se encargó un poco de no respetarla, y con el ministro Roque Fernández no se cumplió como se estaba cumpliendo en la época de Cavallo. Y eso generó tensiones en el tipo de cambio y tensiones macroeconómicas que desembocaron en la explosión posterior. Pero el presidente de la Rúa tuvo que prometer el 1-1 de la convertibilidad para ganar las elecciones, porque había un bienestar gracias a un crédito a largo plazo de bajas tasas de interés que en ese momento existía en el país y que generaba un bienestar en la sociedad que era difícil romperlo. Pero bueno, creo que lo que falló en el plan de convertibilidad fue la inconsistencia fiscal y monetaria, que debió ser un pilar inclaudicable hasta el final. Y eso no sucedió, y por lo tanto después generó la explosión del año 2001. Bien, perfecto, muchas gracias. ¿Y puedo hacer otra más cortita? Si no hay problema. Sí, con todo gusto. Adelante, adelante. ¿Qué pasa con el caso específico de la Argentina y otros países con gobiernos populistas cuando se confunden los derechos que quiere garantizar el Estado a los ciudadanos con bienes económicos y otras temáticas? Quiero decir, para dejarla bien en claro, ¿cómo le explicamos a la gente que hay cosas que el Estado no puede garantizar porque si no pasa como acá en la Argentina, donde las cosas no alcanzan para todos y gastamos más de lo que podemos llegar a producir? Me refiero a salud, educación. Lisandro sos vos, ¿no? Sí. No, Lorenzo, perdón. La verdad, perdón, Lorenzo. Sí. La verdad es que tu pregunta da un poquito en el clavo, es decir, y un poco está vinculado con lo que yo algo he dicho, a lo mejor no he sido lo suficientemente claro. Es el famoso tema de la frazada corta. Nosotros todos querríamos estar todos cubiertos y no tener ninguna necesidad, pero lamentablemente los recursos de un país son escasos durante un tiempo y no alcanzan a conformar a todo el mundo. La Argentina, ¿cómo hizo para que esa frazada alcance? Bueno, emitió moneda, tomó deuda y cubrió los déficits fiscal con deuda y con emisión de moneda. Todo eso se ha terminado, o por lo menos la deuda, tenemos limitaciones ya absolutas para contraer nuevas deudas, y la emisión de moneda está llegando a su fin, porque si no se puede producir una explosión de hiperinflación
que sabemos lo dañino que es para la sociedad y para el país y para el gobierno que lo conduce. Entonces yo creo que en este contexto la sociedad argentina siempre ha tenido la necesidad de cubrir sus inquietudes, sus necesidades básicas, lo cual es muy loable, pero a veces el país no produce, deriva recursos a sectores improductivos, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que reordenar un proceso de disciplina fiscal, de disciplina monetaria, de reordenamiento del sector público, reordenamiento de los gastos del sector público, y eso tiene un costo, indudablemente. Y lo que necesitamos, como expliqué recién, es que para que ese proceso sea asimilado y tenga cierto éxito, tiene que haber un comunicador realmente extraordinario que sea capaz de infundir confianza y de infundir realmente credibilidad cuando está pidiéndole a la sociedad un cierto sacrificio, pero con visibilidad de un progreso que va a ser medianamente razonable en el futuro, ¿no? Y yo creo que esto lo decía Milton Friedman, un economista que fue premio Nobel, y decía, el problema que tiene la inflación y la emisión de moneda es que se asimila al consumo del alcohol. Cuando uno consume alcohol, comienza a consumir alcohol o comienza a emitir moneda para estimular el proceso económico, los efectos agradables llegan primero y los efectos negativos llegan después. Y cuando uno decide introducir la cura, tanto en la emisión de moneda como en el alcohol, los efectos, que es la abstención, los efectos negativos y dolorosos llegan primero y los efectos positivos llegan después. Pero nadie quiere introducir la cura porque tiene terror a los efectos negativos del comienzo de un proceso de cura y de abstinencia, perdón. Entonces, eso es lo que genera la gran limitación que ha tenido la Argentina para introducir las políticas racionales, y ha tenido un exceso de despilfarro de los recursos públicos que lo hacen cada vez más difícil de reordenarlos. Muchísimas gracias. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Voy a aprovechar yo que tengo el micrófono a hacerle una pregunta, a ver si nos puede responder este punto. Hace unos días, no sé, hará una semana, un editorial del Washington Post, creo que era Mira, que lo había escrito, hablaba sobre las consecuencias de las preferencias de la población de Argentina. Y hacía un poco referencia a la cuestión que en nuestro país lamentablemente existe una cultura de la no riqueza, de no ganar dinero, digamos, que tiene que ver, yo lo vi por lo menos bastante cerca a lo que habla el doctor Pichetto respecto del pobrismo, digamos. Entonces, en una sociedad donde se privilegia el pobrismo y donde se desprecia la generación de riqueza, es bastante difícil salir, digamos, porque por un lado se quiere combatir la pobreza, pero no se quiere generar riqueza. Entonces eso es como una contradicción en la que está la sociedad y que hace un poco, yo creo, al mantenimiento de un círculo vicioso, de una fábrica de generación de pobres permanente. La cuestión sería, ¿de qué manera ese círculo se puede romper, ese círculo cultural se puede romper, de forma de transformarlo en un círculo virtuoso donde la generación de riqueza sea la fuente de la solución de la pobreza? Bueno, estimado Alberto, la verdad que esto es lo que a nosotros todos nos desvela, cómo lograr cambiar este círculo vicioso de la, digamos, de la frustración, de la involución económica, de la pobreza, que es un círculo vicioso del cual Argentina no ha podido salir. Y la verdad es que no ha podido salir porque nunca decidió romperlo. Y para romperlo, vuelvo a decir, hay que pasar por un periodo de cierta reestructuración, de cierto reordenamiento de las estructuras de las cuentas públicas y del aparato estatal, que tiene cierto costo. Obviamente, por ejemplo, si nosotros tenemos la maraña de subsidios que tiene el país,
lo primero que tendríamos que hacer es decir, se terminaron los subsidios. Usted va a decir, imposible. No, no, vamos a poner un seguro de desempleo. Aquella persona que pierde su empleo y no lo tiene o no lo tiene, bueno, le vamos a dar un seguro de desempleo. Y ese seguro de desempleo tendrá un año y medio, pero después irá disminuyendo a medida que pase el tiempo para decirle a esa persona que tiene que buscar un trabajo. Pero no podemos alentar estas políticas de generación de pobres y que a su vez estos pobres se conformen con este nivel de subsidios, teniendo adolescentes que se embarazan para cobrar un subsidio, que es un despropósito y una irracionalidad. Hay muchas cosas que hay que cambiar en el país, pero para eso hace falta convicción y firmeza y tener claridad conceptual. Cuando usted anuncie un plan que esté basado en estos principios, estoy convencido que va a recoger el presidente que lo haga realmente con claridad conceptual y que lo haga recurriendo inclusive a la cadena nacional para aclarar las ideas y aclarar a la sociedad. Estoy convencido que va a venir realmente un apoyo internacional muy grande, va a venir realmente un apoyo de los empresarios y de los inversores que nos va a sorprender. Y lo más importante es que este país no se desarrolla porque tenemos una divergencia ideológica entre el oficialismo y la oposición que es cada vez más acentuada. ¿Por qué se desarrollaron y sortearon este problema países como Brasil, como Chile y como, por ejemplo, Uruguay? Porque Lula da Silva se reunió con Felipe Cardoso cuando Cardoso había introducido la economía de mercado y había sacado al Brasil de la postración en que estaba, y le dijo, tenemos que hacer un acuerdo, Lula, un acuerdo que esté basado en 3 principios, que son equilibrio fiscal, tipo de cambio flotante, y pautas de inflación controladas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, anúncielo porque eso le va a dar estabilidad a la transición si es que usted gana las elecciones. Lula lo anunció y lo cumplió además. Y entonces renunció a sus ideales socialistas y aplicó una política de mercado que que había sido introducida por Cardoso. Lo mismo hizo Tabaré Vázquez y Mujica en Uruguay, cuando respetaron la economía de mercado de Sanguinetti, de Valle y de Lacalle, y logró con eso consolidar un proceso en un país que sea creíble, que no va a haber grandes cambios. En Argentina nosotros lo teníamos al presidente Macri, pero teníamos el kirchnerismo que estaba a punto de ganar las elecciones. Y en un proceso de ese tipo, los inversores se repliegan y dicen, vamos a esperar a ver si vuelve a ganar Macri, y si no gana Macri, vamos a ver qué hace el kirchnerismo para decidir si invertimos. Es muy difícil generar una situación de confianza en esa situación. Hay que lograr que la oposición se reencauce, piense parecido a lo que pensamos nosotros y tener un país sensato. Fíjese lo que pasa en Chile. Chile tiene un país que ha crecido admirablemente, que ha tenido un progreso económico formidable. Sin embargo, ha tenido revueltas sociales, encontronazos de un sector muy importante de la sociedad que se queja y que cuestiona al gobierno. Y eso es lo que se produce cuando un país genera crecimiento y bienestar durante muchos años. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? La sociedad empieza a tener expectativas positivas con una velocidad superior al crecimiento económico. Entonces, cuando llega un momento, ve que las expectativas de ellos no se pueden cumplir porque el crecimiento económico no tiene la velocidad que tuvo su imaginación y sus expectativas, y genera frustración. Bueno, eso sucede en muchos países que crecen y se desarrollan, y hay que salir a explicarlo, y hay que salir a combatirlo. No es fácil conducir un país que ha tenido tantos años de demagogia y de populismo. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, ya se ha cumplido más o menos el tiempo que habíamos convenido. No sé si nos quiere dejar alguna reflexión final, algún saludo para terminar de redondear la reunión. No quiero abrumarlos, ya me han dado muy generosamente la palabra, quizás he abusado, me entusiasmo con mis ideas, me entusiasmo con mis convicciones, y eso me lleva a veces a abusar de ustedes, y decirles que realmente ha sido un momento muy agradable,
ha sido una oportunidad de irradiar las ideas que uno tiene con ciertas convicciones y con cierta firmeza, y me alegro que haya sido en un lugar como Santa Fe y que estemos uniéndonos de esta forma, distintas provincias, distintos grupos empresarios. Me da gusto que esté Ulises Mendoza aquí como presidente de la Bolsa de Santa Fe, que sé que compartimos muchos de estos ideales y que sé que él también los defiende con firmeza en su localidad, y creo que también debemos lograr todos los empresarios en trabajar en que la Argentina encuentre ese rumbo correcto, esa sensatez que nos merecemos todos y que el país necesita, y sobre todo los más vulnerables, que son los que más sufren. Gracias, Manuel, por tu exposición muy clara, pero creo Así que muchas gracias. Estamos tratando de alcanzar Hola. algún... Hola. Sí, Ulises. Sí. No sé, me quedé sin escuchar a ustedes. No sé si soy yo el que he salido del audio o no, pero bueno. Sí, me parece que sí, Manuel. Estaba hablando Ulises. ¿Me escucha, Manuel? Ulises, ¿usted me escucha? Hola. Sí, yo escucho perfecto. No, se ve que Manuel ha perdido la conexión, porque también lo veo que está como congelado. Sí. Pero adelante, Ulises, si usted quería... No, solamente una reflexión en base al título, que las causas de nuestra permanente decadencia, creo que eso hace a que debamos ir analizando, y esta pandemia sería muy, muy bueno poder obtener ideas, poder tener reflexiones sobre lo que nos está pasando, y sobre todo en la parte productiva debemos apostar a la reinversión de las empresas. Formo parte de una empresa como Sangor Seguros, que no solamente marcamos un liderazgo a nivel país, sino también hemos exportado nuestra empresa a Uruguay, a Paraguay, y también estamos en Brasil. O sea que como empresarios tenemos que adaptarnos también a los países vecinos, y eso lo hicimos en un desafío a que creíamos y creemos que algún día va a haber un Mercosur fuerte y sólido. Por lo tanto, era necesario conocer cómo se trabaja en cada uno de los países. No fue fácil, fue muy duro, pero puedo decirles que hoy, tanto en Uruguay como en Paraguay, estamos ya con la empresa permanentemente saneada. Brasil es un país más grande, pero también tenemos un potencial que ir desarrollando, y vamos con mucha cautela para no cometer errores. Cuando uno ve lo que tiene en su empresa y lo que nos rodea, y algunas acciones que van tomando nuestro gobierno, realmente son preocupantes. Ustedes hablaron, Manuel habló del caso Vicentín, y bueno, nosotros desde la Bolsa sacamos un comunicado apoyando lo que realmente debió ser siempre, que es la parte institucional y dentro del marco jurídico, y así se fue dando. Gracias a Dios nos encontramos con un juez que tomó la rienda y que hizo aplicarlo como corresponde nuestra legislación. Independientemente después que la empresa haya tenido su directivo algún inconveniente o algunas cosas, lo deberán dirimir, pero nosotros no podemos perder una empresa de bandera argentina que está en el corazón del negocio, que es el agro exportador, porque es nuestra fuerte, y sobre todo menos en la provincia de Santa Fe. Nosotros hemos mantenido una reunión con los nuevos integrantes de la firma, y bueno, desde la Bolsa les damos el apoyo para que sigan trabajando dentro del concurso, que es lo que establece la ley, y también apoyarlos para que puedan mantener el expertise que tienen en el mercado argentino de grano, y mantener esa fuente de trabajo, porque cuando uno ve las imágenes de todos los elementos que han desarrollado, pasando de un puerto hasta algodoneras, hasta fábrica de aceite, quiere decir que ese dinero fue invertido en el país y genera mucho fuerte trabajo.
Acá hay un problema, creemos que debemos atender, es primero la parte de que estamos con algunas dificultades en la justicia, de ahí vinieron las tomas. Las tomas no son de ahora, siempre hubo tomas. Hubo tomas en empresas constructoras que no terminaban que están a terminar su vivienda. Hubo tomas, lo tenemos acá en Santa Fe mismo, permanentemente. Por eso nuestra justicia debe ser clara a través de nuestro gobierno, que son los que deben manejar esta fórmula de proceder, y aplicando la justicia y con todo el rigor, directamente no debería haber estas tomas que se han venido dando y que tienen lógicamente un trasfondo político y que no es la esencia de lo que tenemos en nuestro país. Además, estamos con un Buenos Aires, con una provincia enorme, en la cual nosotros siempre hemos bregado por un mercado de la región centro para poder fortalecer. Córdoba tiene un desarrollo quizás un poco superior a Santa Fe, lo han nombrado en las empresas, en el conjunto. Ulises, nosotros tenemos que salir en forma individual a postergarnos, a proyectar nuestro expertise relacionado con la rotura de silos, las tomas, las expropiaciones, etcétera, etcétera. Pero sinceramente, así como la fundación no encontró eco, nosotros tuvimos que salir solos también a defender la posición y bueno, estamos realmente en ese camino. Ulises, te acabo de entrar, he entrado, te alcanzó a escuchar, coincido plenamente con tu última parte, no me hubiera gustado escuchar tu primera parte, pero bueno, tuve un problemita de conexión, ahora me conecté con el teléfono. Bueno, gracias Manuel. No, decía que nosotros tenemos un país muy grande donde tenemos Buenos Aires como una cabeza a la cual todos nos debemos y lo que permanentemente genera son divisiones, y si no encontramos un camino de trabajo y de concordia entre todos, donde hay que disponer las armas, y a muchos le tiene que costarnos, o nos va a costar a muchos, poder hacer un sacrificio para que esto pueda encontrar una ruta que nos lleve a buenos horizontes. Desde el Consejo Agroindustrial Argentino, al que formamos parte, están las bolsas también de cereales de Córdoba. Tenemos ya casi 60 empresas que están trabajando y hemos separado toda la parte política, toda la parte directiva, solamente tenemos un vocero, que es el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que no tiene más una autoridad que transmitir la idea y que la fuimos llevando a todos los gobiernos primero. Nadie objetó el tema, todos estuvieron de acuerdo, para generar en 10 años 100.000 millones de dólares, que es lo que nos hace falta, y también 700.000 puestos de trabajo, donde deberíamos evitar el aglomerado de ese gran Buenos Aires que lo vimos durante la pandemia, que era inmanejable para todos, y felizmente dentro del avance hemos tenido bastante suerte, pero no es como hubiese querido que se haga. Hemos estado transitando una pandemia con muchas dificultades, con opiniones de mucha gente que no conocía, y bueno, del tema profundamente, ni lo conocía porque es nuevo, no solamente para nosotros, sino para el mundo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a salir de esta si no nos unimos todos y empezamos a trabajar? Acá hay muchísimos puestos de trabajo que se han perdido y que todavía no lo estamos sintiendo. Nosotros los vemos desde nuestra empresa RT, que hemos perdido más de 3 millones de puestos de trabajo en todo el país, y esos son puestos, digamos, en blanco, en la cual tienen con todos los aportes, y que nos va a costar bastante poder recuperar ese trabajo. Uno camina un poco por la ciudad o pasea en auto y ve los locales
están cerrados, locales que no van a abrir, y que eso todavía creo que los argentinos no lo hemos dimensionado y creemos que vamos a vivir toda la vida de un subsidio, que el Estado, no nos damos cuenta que el Estado somos todos nosotros. Si no hay producción, no va a haber que repartir. Nosotros en nuestra empresa siempre decimos, para poder repartir o ceder o trasladar nuestras utilidades en la faz cooperativa, primero debemos hacerlas rentables, si no, no podemos distribuir. Y así, con ese concepto de base y de trabajo en conjunto, es lo que nos ha dado buenos resultados. Yo entiendo que podemos encontrar un acuerdo siempre que nuestra clase política no siga discutiendo los problemas del que se fue o el que estuvo. Nosotros debemos mirar para adelante, no podemos estar mirando siempre para atrás, porque si no nos vamos a quedar en el pasado. A mí también. Y el pasado no nos va a ayudar. Nosotros debemos fijar objetivos claros, programas simples, programas que nos den una certeza y fundamentalmente que tengamos confianza, tanto interna como externa, porque nadie va a venir a invertir si no tenemos una seguridad nosotros que podamos darle, ya sea jurídica, y también una seguridad en cuanto a una economía que sea estable. Uno ve en espejos de otros países vecinos, que son más pequeños pero están muy ordenados, o sea que Paraguay es uno de ellos, que está teniendo en este momento, durante esta pandemia, ha tenido deflación y han tenido un banco que no tiene lugar para colocar los dólares. Así que sí, imagínense Paraguay, Uruguay es otro ejemplo también, donde hay gestos muy dignos de imitar en la parte política, en la cual ellos primero está ahí, Brasil hace lo mismo, podrán pelearse durante el día, pero llegado el momento tiran para su país. Eso es lo que nosotros necesitamos, esa cuota de patriotismo que nos pueda fortalecer y generar un plan de trabajo que ubique a todos. Lo lamentable es que ya hay zonas, como el sur de nuestro país, que ya no quiere saber más nada con Buenos Aires. Ellos hacen sus trabajos y ahí se quedan, y bueno, si vienen bien, pero el desarrollo que tiene, ejemplo, Neuquén es un ejemplo. Y acá, dentro del interior, Córdoba está marcando un camino con unas buenas prácticas agrícolas, y nosotros tenemos que empezar a copiar lo bueno, porque para malos no nos va a servir y no vamos a llegar nunca a nada. Así que la parte empresarial de Córdoba tiene su buena posición y es un marco de unidad, es lo que nos hace falta a todos. Tenemos muchos problemas para poder avanzar. Una generación de una hidrovía que la necesita Córdoba y que tenemos que reactivarla, porque es la baja de costo que pueda salir hacia el exterior, con un puerto como el de Rosario, que ya está consolidado, pero debemos avanzar hacia todo el norte, donde las producciones nuestras, tanto de trigo como de cereales, va a estar disponible para que el mundo pueda llevar. Y también tenemos que tener buenos vendedores. Buenos vendedores me refiero siempre a que nuestra calidad, donde la podamos obtener, la podamos colocar bien. Yo siempre pongo un ejemplo. Una vez que estuve en Perú y me dicen, el café, dice, nuestro lo vendemos a los Países Bajos, dice, Europa, dice, bueno, el precio lo pone Brasil. No, dice, Brasil pone el precio de su café. Este café es superior al brasilero y nosotros lo vendemos 3 veces más que el café brasilero, pero tenemos un mercado que lo cuidamos y le tenemos que mandar calidad. La calidad se debe pagar. Y así tiene que salir con nuestros cereales, también lo mismo. ¿Puedo pasar un aviso? Sí. Tenemos todavía en el panel a un personaje que tiene mucho que ver con el agro. Es mi íntimo amigo que está arriba de todo, a la izquierda arriba, que es Zacarías Clas, que es el fabricante, el inventor y el fabricante de silos de la Argentina. Y me gustaría preguntarle a él,
En un minuto nomás, para hacerlo muy breve, ¿qué opina de la charla y si tiene algo que decir? Porque es un hombre de mucha experiencia y de mucha injerencia en el agro. Está mutado. Sí. Me gustó mucho la charla de las dos personas que han desarrollado el tema. El primero con entusiasmo, que sería interesante poder compartir a nivel nacional, o sea, que se extienda un poco más que lo que es Córdoba y Santa Fe. De todas formas, para mí es muy grata esta charla. No tengo más para agregar, a menos que me pregunten. El señor Zacarías Clas es el titular y accionista principal de IPESA, fabricante de los hilos bolsa. Muy bien. Felicitaciones, ¿no? Realmente es un proyecto que ha tenido un éxito enorme. Ese es un gran éxito de nuestro país y que pudimos exportar, así que es la primera vez que tengo la suerte de verlo, lo felicito y creo que ha dejado bien los quilates de nuestro país, tanto los hilos en bolsas como la siembra directa son dos baluartes que no podemos perderlo, pero ahí es donde también nosotros debemos aportar fuertemente a la capacidad, la tecnología y el desarrollo de la ciencia, porque tenemos muy buenos elementos y cada empresa tiene que ir trabajando en poder alcanzar una tecnología de punta y también los gobiernos deben entender que tienen que hacer inversiones para poder llevar adelante proyectos y que esas mentes que son tan brillantes puedan quedar en el país y no salgan al exterior. Y si salen al exterior, salgan con un proyecto ya consolidado. Muy bien, Ulises. La verdad que ha sido un gusto escucharte y compartir tus reflexiones porque tenés una gran claridad y una gran consistencia que hace falta y es lo que todos estamos buscando en este momento. Gracias, Manuel. Esperemos seguir trabajando por nuestro país. Así es. Bueno, quiero agradecerles, por supuesto, a los dos, al contador Tagle, al señor Mendoza. También quiero agradecer a la intervención del señor Clas, a Jorge Cohen, a Fabián, nuestro director. Bueno, y darle muchas gracias, las gracias. Y bueno, nada más, no sé si alguno quiere terminar con alguna reflexión. Yo agradecerles mucho, decir que estos encuentros son sumamente constructivos y positivos. Te agradezco mucho, Alberto, le agradezco mucho a Fabián, que fue el de la iniciativa de convocarme. Para mí ha sido un honor estar en Santa Fe hoy. No pensé que iban a tener algún interés en escucharme, así que creo que es para mí una satisfacción. Y por supuesto que seguiremos en contacto porque creo que es lo que necesitamos todos los argentinos. Así que un fuerte abrazo a todos. Ulises, te mando un fuerte abrazo también y Gracias. seguiremos en contacto. Gracias, igualmente para vos, Manuel, ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a pedir ahora un aplauso para todos y nos veremos en la próxima reunión. Muchas gracias.